En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén siempre con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con el Señor. Saludamos desde la Iglesia Nuestra Señora de Coromoto, a quienes se unen en la oración a través de las emisoras Buenísima y Contacto. Encomendamos cada uno de ustedes, aquellos que se unen a la oración en este momento, a las personas que hacen posible que la Santa Eucaristía sea transmitida por la radio y los medios de comunicación. Encomendamos el eterno descanso de Monseñor David O'Connell en su novenario, Dioseline Palacios, Francisco Sánchez, Milciades Rodríguez Martínez, Jesús Rodríguez, Gabriel Marquina, Salvador Márquez, José del Carmen Contreras León en su novenario, José Porras, Irene Parra, Guillermo Pérez, Pedro José y Jensi Parra, Ramón Antonio Cortés, y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Encomendamos por la salud física y espiritual de Freddy Pérez y de Carmen Llovera de López, por la sanación y conversión de Mariela Ávila. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y que nos dirijamos por su medio a una conducta cada vez más digna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios,
no comerán de él, ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó, pues, de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos eran malos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retire de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija, mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. El don de Dios supera con mucho al delito. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y de la gracia de Dios. Tampoco pueden comparecerse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios. Porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinará en la vida por un solo hombre, Jesucristo. Aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno,
todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Entonces se le acercó el tentador y le dice, escuchábamos nosotros, queridos hermanos, el relato en el Evangelio de San Mateo de las tentaciones de Jesús. Y podamos nosotros considerar el misterio de la tentación, con lo que la palabra de Dios nos dice en su Evangelio y también en la primera de lectura del libro del Génesis, la tentación. Primero que cómo la tentación Dios la permite, no viene de Dios, porque es el tentador el que se acerca. Dice, se acercó el tentador y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Esta tentación se la coloca el tentador a Jesús
cuando Jesús había sido conducido por el Espíritu al desierto y pasa allí 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Es decir, el demonio nos conoce, busca, nos encuentra y sabe cuál es nuestra debilidad. Sabe que en los 40 días, no nos dice que en esos 40 días, sino espera al momento en que Jesús tiene hambre y de allí se le acerca, es decir, conoce la debilidad nuestra y cuando conoce la debilidad nuestra sabe por dónde atacarnos y conoce totalmente dónde ir y son pequeñas cosas. El demonio no se nos va a presentar a decirnos con esas imágenes extrañas, tipo películas, tipo de cine, no, inicia por pequeñas cosas, tanto así que a Jesús en la tentación va aumentando progresivamente y el Señor le va venciendo poco a poco. Veamos cómo lo hace el Señor. El tentador le dice a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús tenía hambre, lo podía haber hecho. Él es Dios, con una palabra del Señor que ha creado el universo, podría allí haber hecho. Y por eso el Señor en primer momento nos da a entender que siempre su amor va mucho más allá y el amor de Dios va mucho más allá que un interés personal. Y le dice, no solo del pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor nos está enseñando cómo responder a la tentación. A la tentación se responde no dialogando con ella, con nuestro propio interés, que fue la situación en la que en la primera lectura del libro del Génesis le sucedió a Eva, porque también se le acercó al tentador y le dice la palabra de Dios, la serpiente, que era más astuto que los animales del campo, había creado el Señor, dijo a la mujer, con que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín. La tentación siempre busca engañarnos en la mentira, porque en ningún momento Dios le había prohibido a Adán y Eva comer de todos los árboles que estaban en el jardín. Podían comer de todos menos de uno. Pero la mujer responde, ella quiso saber que tenía el conocimiento y que ya conocía lo que Dios le había dicho y quiere enfrentar la tentación con sus propias fuerzas. Es lo que nos sucede a nosotros ante la tentación cuando nosotros queremos enfrentar al tentador solo con nuestras fuerzas, que son muy débiles, con nuestras fuerzas humanas. Y le dice, podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. Ya aquí podríamos decir que la mujer que va allí ya se dio a la tentación, porque dialogó con la tentación y dialogó con su propia palabra, dialogó con su propio ser, con su propio conocimiento, con aquello que Dios le había dicho. En cambio, Jesús nos está enseñando en el Evangelio que nosotros con la tentación no podemos dialogar con nuestras propias fuerzas. Con la tentación se dialoga con la palabra de Dios. Y le dice Jesús, le responde al tentador, dice, no solo del pan vive el hombre. No da excusas, no se pone a dialogar, a decirle es que pues yo puedo esperar, yo no voy a dialogar contigo. No, responde con la palabra de Dios. Está escrito, dice, responde con la palabra de Dios. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, queridos hermanos, el Señor nos enseña a nosotros cómo responder a la tentación. Se responde con la palabra de Dios, con la confianza en el Señor. Pero también nosotros, queridos hermanos, saber que el tentador siempre va a estar allí porque quiere dañarnos, romper nuestra relación de amor para con el Señor. Incluso podríamos decir que el demonio busca la forma, el tentador busca la forma y se esfuerza totalmente para que nosotros nos alejemos del Señor.
para que rompamos esa comunión de amor con Jesús, engañándonos en la mentira, haciéndonos destruir totalmente nuestra relación de amor con el Señor. Y luego no se da de por vencido, porque cuando recibe esta respuesta de Jesús, ya aquí podría haber dicho, listo, ya aquí no puedo. Él sigue insistiendo, porque sabe a quién va. Y entonces le dice, el diablo lo lleva a una ciudad santa, le pone en parte más alta del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito. Le responde también con la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar atentos, porque quiere decir que el tentador también conoce la palabra de Dios. Y no cualquiera que llegue a decirnos a nosotros, lo dice la palabra, mire cómo está escrito la palabra de Dios, viene de Dios, porque el tentador también conoce la palabra de Dios. Y le dice, está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le responde nuevamente con la palabra de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y a veces nosotros tentamos la gracia del Señor, tentamos a Dios cuando nos exponemos ante las ocasiones próximas de pecado, porque sabemos nosotros cuál es también nuestra debilidad. Y eso empezamos a luchar allí y a querer luchar y dialogamos y nos mantenemos allí en ese ámbito de tentación. Eso el Señor me da la fuerza, eso el Señor me va a dar la fuerza, y por lo tanto nos mantenemos en ese ambiente de posible caída en un pecado, y entonces nos mantenemos allí. Y el Señor nos dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y nosotros muchas veces terminamos tentando al Señor. Luego lo lleva el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hace ver las grandezas de los reinos y del mundo y le dice, ciertamente le propone el reino, porque está hablando con el Rey de Reyes. A nosotros no, a nosotros basta que nos presenten unas moneditas sencillitas o algo muy sencillo, porque cada uno viene a ser tentado según sus propias debilidades. Y al Señor pues ciertamente le va a tentar con decirle, lo voy a hacer, te daré todo esto si te postras y me adoras, todos los reinos. Y a nosotros no nos va a subir a una montaña muy alta y no nos va a mostrar los reinos y no nos va a mostrar para que nosotros seamos rey, no. A nosotros nos muestra cositas muy sencillas, la mediocridad, la tibieza, la pereza, son cositas más sencillas porque es nuestro reino el ámbito de cada día. Nuestro corazón muchas veces se centra en cosas pequeñas. El Señor tenía ese corazón, como lo invita a tenerlo nosotros, pensando en las cosas grandes. Y Él le dice, primero le dice con la mentira. Y esto nos ha de pensar, porque dice, lo lleva a un monte muy alto, desde ahí le hace ver la grandeza de todos los reinos del mundo. El peligro que muchas veces, la situación que se vive ahora, quienes están detrás de los reinos de este mundo, de los reinos de la guerra, de los reinos de las destrucciones, de los reinos que planifican destruir la vida desde el concebimiento hasta su muerte natural. Ahí sí que podemos nosotros pensar, todo esto te daré si te postras y me adoras. Esa es la situación más dramática del pecado, porque el pecado nos saca a Dios del corazón para meterse el tentador. Terminamos nosotros adorando al tentador, es decir, colocándole el puesto de Dios en el corazón. Este es el pecado, por ejemplo, el pecado de la idolatría, el pecado de la brujería, el pecado, todos estos pecados que atentan contra Dios, contra amar a Dios sobre todas las cosas, tienen esa gravedad. ¿Por qué? Porque destruyen la presencia de Dios en el corazón. Pero todo tipo de pecado, el tentador lo que busca en nosotros es esto, que nosotros terminemos sirviéndole a Él en vez de servirle al Señor. Y le dice, Jesús le responde, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Queridos hermanos, el Señor nos ha enseñado cómo responder a la tentación. Se responde con la palabra de Dios. Y esto quiere decir que se responde en la oración.
Por esto también nosotros podamos colocar los medios para vencer la tentación, el encuentro con la palabra de Dios, la oración. No puede faltar la oración en nuestra vida. Y fíjense que cuando nosotros iniciamos una vida espiritual seria, el tentador lo primero que nos hace es que nosotros podamos dejarnos llevar por las tentaciones de la oración. ¿Qué nos hace? Es para qué orar, para qué ir a misa, para qué rezar el Santo Rosario, para qué tener una vida de oración de la palabra de Dios, y ya no tenemos tiempo. Es decir, el tentador nos inicia para que nosotros nos alejemos de la oración. Es el primer momento en el cual Él se acerca, para que nosotros no tengamos oración. Esa es la astucia del tentador. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que mantenernos firmes en la oración, en el diálogo con el Señor, en esa oración sincera, de corazón para con Jesús, adorándole al Señor nuestro Dios y solo a Él poderle servir. Y luego esos medios, la oración, recurrir a la vida de los sacramentos, la Eucaristía, también la confesión frecuente, que nos ayuda también a acusarnos de nuestras tentaciones, que no son pecados porque son solo tentaciones, pero allí en la debilidad sentimos la gracia del Señor que nos da y nos permite luchar. Cuando uno confiesa, por ejemplo, una tentación, ya esta tentación ha sido vencida, porque Él ha pasado allí por el sacramento de la confesión. Y recurrir también a nuestra Madre María Santísima siempre, para que ella, que supo vencer también la tentación, la nueva Eva, ella pueda darnos a nosotros su bendición para vencer la tentación siempre, para amar y para adorar al Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo, y digámosle: escucha, Señor, nuestra súplica. Para que la Iglesia confíe siempre y por encima de todo en la palabra de Dios y en su fuerza liberadora, roguemos al Señor. Para que hagamos caso a las voces que nos llaman a buscar una sociedad más justa y un ser humano más fraterno, roguemos al Señor. Para que frente al individualismo y el egoísmo, nosotros pongamos el valor de la solidaridad entre las personas, roguemos al Señor. Para que seamos conscientes que Dios está siempre a nuestro lado, aunque a veces no lo parezca, en la tentación y en las dificultades, roguemos al Señor. Por nosotros, aquí reunidos, que hemos escuchado que no solo de pan vive el hombre, para que se nos despierte el hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Por todos ustedes, queridos hermanos, que se unen a nosotros en la oración a través de la radio Buenísima y Contacto, por quienes en este momento están solos en sus casas, para que podamos recurrir siempre a la palabra de Dios como diálogo de amor para con el Señor, roguemos al Señor. Señor, Dios nuestro, tu Hijo Jesucristo, el nuevo Adán, con su obediencia hasta la muerte de cruz, ha merecido para todos el don gratuito de la amnistía. Escucha ahora nuestras súplicas, perdona nuestras culpas y devuélvenos la alegría de tu salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que nos dispongas debidamente para ofrecer este sacrificio, con el cual celebramos el inicio de este misterio venerable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal con un ayuno de 40 días y venciendo todas las tentaciones del demonio, nos enseñó a dominar las seducciones del pecado, para que celebrando con espíritu renovado el misterio pascual, podamos llegar un día a la Pascua eterna. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Es el Señor del universo, cielos y tierra, glorias mañanas, buenas alturas, digo es el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, cielos y tierra, glorias es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, dense en la paz como signo de reconciliación. Cordero.
el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
que nutre la fe, aumenta la esperanza y fortalece la caridad. Aprendamos a sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero. Toda palabra que sale de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a personal, a los directivos de Radio Buenísima y Contacto el permitirnos transmitir la Santa. Siga bendiciendo también a todos ustedes, queridos hermanos, que han estado en sintonía en este momento, y pedirle siempre al Señor la gracia, fieles a la gracia de Dios. Fíjense lo que decíamos también, el Señor nos lo enseñó a decir siempre en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Siempre suplicarle al Señor: Señor, no nos dejes caer en la tentación. Pidámosle a nuestra Madre María Santísima que interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. Que descienda sobre el pueblo tu bendición abundante, para que lo anime la esperanza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.